El panorama de acontecimientos que sucedieron en el Reino de Castilla en el año 1492 no solo expone los cambios que se estaban produciendo en el territorio, sino que se presentan como estímulo de la transformación que ocurrían en otras partes de Europa. Surgía en la segunda mitad del siglo XX una nueva etapa que se denomina la Edad Moderna, en la que se coloca el nacimiento del Estado moderno. El progreso del Estado moderno no consistió solamente en un desplazamiento de las viejas instituciones, sino su completa renovación, su predominio con las nuevas autoridades de la nación, creando un orden social nuevo, liberal, urgente y capitalista. El eliminar las viejas formas estamentales de orígenes fundales del antiguo régimen mediante un triple proceso revolucionario: revolución liberal, revolución burguesa y revolución industrial. El Estado-Nación es una entidad política definida por tener un territorio claramente delimitado, es decir, que tiene un gobierno fijo y constante. Las relaciones capitalistas de producción inician un proceso que nunca superan los límites de subdesarrollo y los cuales forman el Estado-Nación. El Estado-Nación se creó mediante el Tratado de Westfalia, cuando la Guerra de los 30 años, en 1648, estaba por terminarse. Este tratado acabó con el antiguo orden feudal y permitió organizaciones territoriales y poblaciones. Desde la segunda mitad del siglo XIX ha dominado el paradigma del Estado-Nación, donde este último representa una colectividad social que basa su unidad en supuestas afinidades culturales y étnicas. La nación es un tipo de identidad que proporciona cohesión al interior del grupo y además se caracteriza porque sus miembros desean convertirse en un Estado independiente y soberano. Las masas populares se fueron convenciendo de su nuevo papel tanto a ciudadanos de un Estado nacional y aceptaron una nueva identidad, y fue así como en el siglo 20 en México se dieron las condiciones que permitirían la formación de una nación verdadera en el sentido de un Estado que se pudiera denominar nacional. El Estado nacional es más que nada sociedades modernas, industriales, relativamente letradas, educadas y con cierta cultura. Existía la posibilidad de tener una intensa comunicación, densidad de lazos lingüísticos y cierta igualdad en todos los miembros del grupo. Todo esto se dio en la sociedad mexicana cuando hubo un proceso muy largo y complejo. Un Estado-nación se refiere a que un país tiene un solo gobierno, con sus propias leyes, un territorio que es lo más importante, y una nación es cuando todo el país comparte cultura, idioma, raza, costumbres, cuando están unidos por su pasado. Por ejemplo, México es un Estado-nación porque tenemos un solo gobierno, un solo presidente y además compartimos nuestra historia. Nos une la bandera, nuestra cultura indígena, costumbres como el Día de Muertos, etc. Cuando en México no existía un sentimiento de pertenencia nacional para la población de este territorio, la nación es un sueño para ciertos sectores, ya que existían siempre múltiples identidades. En México, la formación de la educación y la difusión masiva del discurso gubernamental postrevolucionario en el siglo XX existió una conciencia nacional en todos los grupos sociales que se conformaron a la sociedad mexicana. Sin embargo, por ejemplo, Corea es una nación que tiene dos estados porque está dividido en Corea del Norte y Corea del Sur, donde uno de los comunistas y otro capitalista respectivamente. México buscaba su independencia y cuando pensó que por fin la había logrado, se pidió que se estableciera una monarquía, es decir, un imperio mexicano gobernado por Agustín de Iturbide, pero por rivalidades entre fracciones contrarias como lo eran los borbonistas, iturbidistas y republicanos, entre otros factores como la incapacidad del gobierno y la estructura socioeconómica inalterable, Santa Anna proclamó la república y la abdicación de Iturbide, y para 1824 ya contábamos con la primera República Federal, en la cual se establecía un gobierno similar al de la Confederación de Estados Anglosajones, que en ese tiempo estaban situados al oriente del territorio mexicano. Sin embargo, esta constitución no rompía del todo con el pasado, ya que conservaba los fueros militares y eclesiásticos, además de que no establecía las garantías individuales. Esto demuestra que la transformación que México necesitaba no era en sí un cambio de leyes o decretos. Esa transformación debía ser sustancial, ya que es muy absurdo que se intentara adoptar un sistema legislativo que se había originado y funcionado en grandes potencias como Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos,
los cuales tenían condiciones muy diferentes a las de México. Guerrero llegó a la presidencia con muy buenas ideas. Mediante un golpe de Estado es derrotado y luego entra la conspiración centralista. En este último gobierno llega a la presidencia Santa Anna y a la vicepresidencia Valentín Gómez Farías. La Constitución de las 7 leyes mantenía la división de poderes y agregaba un cuarto, el supremo poder conservador. En México, la formalización de educación y la difusión masiva de discurso gubernamental por revolucionario, existió una conciencia nacional en todos los grupos sociales que se conformaban en la sociedad mexicana. En lo personal, yo le admiro mucho ese patriotismo de todos estos héroes que lucharon por la independencia, y no entiendo a esas personas que si vieron tantas peleas, tantas guerras, tantas muertes de gente inocente, cómo pudieron, cuando por fin ya se podían haber logrado esa libertad, pedir que se hiciera un imperio. Pero son cosas que pasan y así en la actualidad siguen pasando muchas injusticias que yo sé que las personas de nuestro futuro no las van a comprender, y por eso hay que actuar lo mejor posible de acuerdo a lo que nosotros pensemos y siempre luchar por nuestros ideales.